construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Matemáticas 1, bloque 3, secuencia 24. Programa 18, nociones de probabilidad. Vivimos en un mundo incierto en donde no podemos predecir el futuro y tampoco podemos pronosticarlo con certeza absoluta. Gracias al estudio de la probabilidad, podemos inferir con diversos grados de certeza si cierto fenómeno puede ocurrir. El estudio de esta rama de las matemáticas ha revolucionado las ciencias, por ejemplo, la economía, la medicina, la climatología o la física cuántica, entre otras. La aplicación de la probabilidad comenzó en el Renacimiento con el estudio del juego de los dados. ¿Quieres saber cómo se dio esta situación? Veamos lo siguiente. Se han encontrado dados en tumbas egipcias que datan del año 2000 antes de nuestra era, que indican que se trata de uno de los juegos de azar más populares. Las civilizaciones antiguas adjudicaban los resultados de este juego a la voluntad divina. Por ejemplo, en Grecia y Roma, el resultado de la tirada de 4 dados se utilizaba para predecir el futuro. La influencia de los juegos basados en el azar ha sido muy importante para el ser humano a lo largo del tiempo. Incluso, la palabra azar proviene del árabe zar, flor, en alusión a la flor que pintaban en una cara de sus dados. Fue hasta el Renacimiento que el italiano Girolamo Cardano escribió el primer estudio científico de los fenómenos relacionados con la probabilidad. Cardano era matemático, médico y filósofo, y su fama se debió a la resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado, la descripción del tifus y su afición a los juegos de azar, principalmente los dados. En 1550, Cardano escribió un pequeño libro titulado Liber de Ludo Aleae, una especie de diario con consideraciones de cómo aumentar las posibilidades de triunfo en el juego de dados y cómo evitar las trampas. En el texto, establece la probabilidad equitativa de la aparición de las caras de un dado, desechando con esto la idea de la intervención divina. Cardano define la probabilidad de que un evento ocurra como el número de resultados favorables, dividido por el número de resultados posibles. Desafortunadamente, su obra se conoció 100 años después de su muerte, en la época en que Blaise, Pascal y Pierre de Fermat comenzaron sus estudios sobre el cálculo de probabilidades. ¿Sabías que el estudio de la probabilidad empezó con un problema de juego de dados? En 1654, Blaise Pascal, filósofo y matemático francés, viajaba en compañía de Antoine Gombeau, caballero de Méré, quien era un apasionado del juego de los dados y las cartas. Buscando una forma segura de ganar, apostaba a que en 4 tiradas de un solo dado podría al menos obtener un 6. Sus compañeros de juego aceptaron la apuesta y él ganó en más ocasiones. Después pensó en lanzar 2 dados y obtener un doble 6, al menos en 24 tiradas. Pero con esta variante Méré no fue tan afortunado y pensó que la aritmética no funcionaba y preguntó a Pascal para que resolviera su problema. Lo que el caballero de Méré no tomó en cuenta es que en una tirada con 2 dados, la probabilidad de obtener un doble 6 es de 1 en 36 y si el juego solamente consiste en 24 tiradas, lo más posible es que no se obtenga ese resultado. A partir de la resolución del problema, Pascal inició una correspondencia con el también matemático Pierre de Fermat, quienes juntos resolvieron más problemas relativos al azar y los juegos, aunque sin la intención de escribir un libro o publicar sus cartas. El físico y matemático holandés Christian Huygens fue quien publicó en 1657 un breve tratado inspirado en la correspondencia sostenida entre Pascal y Fermat. Durante los 2 siglos siguientes, el estudio de la probabilidad se restringió a los juegos de azar, hasta que a finales del siglo XVIII, astrónomos y físicos como Pierre de Laplace comenzaron a aplicar la probabilidad a una multitud de problemas tanto científicos como prácticos. A partir de entonces, el estudio de la probabilidad se convirtió en una herramienta muy valiosa de las ciencias naturales y sociales.
La probabilidad ha tenido influencia sobre distintas ramas de la ciencia, sobre todo en la estadística, otra rama de las matemáticas. La probabilidad también nos ayuda a comprobar qué tan acertadas pueden ser las suposiciones que tenemos al hacer un análisis estadístico de datos. El estudio de la probabilidad ha fomentado el desarrollo de varias áreas del conocimiento científico. La estadística, sobre todo, ha proporcionado una serie de herramientas que nos permite una mejor interpretación de datos y crear nuevos modelos y teorías. Un ejemplo de estas aplicaciones lo tenemos en la predicción del clima. Hola, nos encontramos con el meteorólogo Miguel Ángel Gallegos, quien nos hablará sobre las predicciones del estado del tiempo. Díganos, ¿cómo le hacen para predecir el estado del tiempo de un país o una región? Sí, mira, bueno, para poder predecir el pronóstico en una parte, en un país o región, bueno, realmente tenemos primeramente datos, requerimos una gran cantidad de datos, ya que los datos es lo que va a hacer posible que podamos trabajar y podamos ver en una región cómo está todo. Bueno, una vez que tenemos datos, vamos a hacer mapas y cartas que a través de los cuales tendremos la posibilidad de ver primeramente un diagnóstico. Ese diagnóstico nos servirá para ver cómo está toda la situación. Después de esto, vamos también a utilizar imágenes de satélite, muchos elementos como estos. También utilizaremos lo que se llama hoy en día modelos matemáticos de pronóstico. Esos modelos matemáticos de pronóstico realmente van a darnos toda una capacidad para saber cuál es la probabilidad de que se presente un evento como lluvia, como viento, como temperaturas frías o cálidas en una región del país. Y dinos, ¿qué instrumentos utilizas para realizar tus predicciones? Sí, mira, son varias. Se requieren aparatos como termómetros, muchos de ellos. Tenemos que revisar las temperaturas mínimas, las máximas, también las temperaturas secas y también las húmedas. Además de esto, bueno, se requiere también aparatos que miden la presión de la atmósfera, son llamados barógrafos y barómetros. También aparatos que midan la velocidad del viento y también la intensidad. Además de esto, la humedad, en fin, son toda una gama de equipos que podemos utilizar para medir todo lo que hay en la atmósfera. Y bueno, adicionalmente también podemos utilizar otro tipo de equipos como son los llamados sensores remotos. Esos sensores remotos nos miden también alguna forma de la atmósfera bajo una distancia realmente muy grande, ¿no? No tenemos que estar cerca de la atmósfera para poder medirla. Y dinos, ¿qué factores influyen para que las predicciones sean exactas? Mira, realmente son muchos, ¿no? A veces nos pronosticamos realmente con un grado muy alto de acierto, a veces es un poco menos de eso dependiendo de cada sistema que tengamos, pero bueno, independientemente de todo eso, realmente los modelos numéricos que he mencionado nos dan una probabilidad de acierto bastante alto en muchos casos. El estudio de las probabilidades no se reduce al ámbito de la ciencia, también la podemos utilizar en diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿En qué áreas o actividades crees que puedes aplicar la probabilidad? En los juegos de azar, en las matemáticas. En juegos de azar, en lanzar una moneda, un dado, la lotería. Pues principalmente en los comercios, industrias, aquí en la escuela y pues también en deportes, ¿no? Pues probabilidad de todo eso. A lanzar una moneda, a lanzar un dado en los juegos de azar. El estudio de la probabilidad, al organizar y analizar una serie de datos, nos permite conocer el mundo con mayor seguridad. El desarrollo de la probabilidad abre una nueva rama de las matemáticas y al mismo tiempo ha sido útil para otras áreas del conocimiento, como el estudio de la meteorología. Es probable que llueva, más vale cubrirme.